es hablar de la historia ante los antirretrovirales, de los medicamentos y mecanismos de acción, esquemas de tratamiento, cuándo y cómo empezar a tratar, otro tratamiento que requiere el paciente, vacunación en el paciente con VIH, profilaxis posexposición, monitoría y fracaso terapéutico y cambios de tratamiento. La historia ante los antirretrovirales, y esto es, digámoslo así, como un recuento histórico. Esto comenzó en el año 1981, esto tiene como 3 o 4 películas nominadas al Oscar, bueno, en fin. En estas películas lo que relatan es cómo fue esto y el impacto social que tuvo esto, que no fue más que una descripción de algo de un evento que fue real. Los pacientes, para el año 81, se encontró que en Nueva York y California, hombres homosexuales jóvenes se morían de insuficiencia respiratoria porque tenían una infección por Pneumocystis carini en esa época. Hoy en día se llama el Pneumocystis jirovecii, que después de tanta pelotera es un hongo que se trata con antibióticos. Entonces, también encontraron que tenían muchos casos de sarcoma de Kaposi. Con esta película Filadelfia fue que Tom Hanks se ganó el Oscar, uno de los tantos Oscar que tiene, y ellos decían de que estas personas homosexuales tenían algo en común y que pues, seguramente era algún virus, alguna cosa que tenían y que les bajaba el sistema inmunológico y por lo tanto se infectaban las personas de sarcoma de Kaposi, que es por el virus herpes 8 y por Pneumocystis jirovecii. Entonces comenzaron a investigar y a mirar el link que tenían estas personas homosexuales. Muchos asistían a los mismos clubes nocturnos, otros habían ido de paseo a Haití, a una playa paradisíaca que tienen allá en Haití. Y bueno, entre una cosa y la otra descubrieron de que muchos de estos contactos sexuales tenían una enfermedad que les aumentaba el riesgo de sarcoma de Kaposi y de neumocistis. Luego se dieron cuenta que esto no era propio de los homosexuales, sino que también en las personas que tenían como antecedente común transfusión, hablamos de pacientes hemofílicos, se aumentaron también casos de este tipo de infecciones, drogadictos que compartían agujas intravenosas. Entonces, se dieron a la tarea y descubrieron de que efectivamente había un virus que ocasionaba el deterioro inmunológico. Y ese virus, luego de varios aislamientos y estudios, se dedujo que era un retrovirus, que es el virus HIV, que hace parte de la familia Lentoviridae. Luego hubo la famosa pelea con el doctor Robert Gallo, a quien lo descubrió primero, Silú Montanero, Robert Gallo, y resulta que estos casos ya se habían descritos en algunos pacientes también africanos. Hoy sabemos que el VIH tiene un gran genoma, que hay dos tipos de VIH, el VIH tipo 2, que es más que todo en la costa oriental africana, y el VIH tipo 1, que es el que se da en la región occidental, que a su vez tiene varios subtipos y que tienen una alta capacidad replicativa. La historia en ese momento, yo recuerdo que para esa época yo iba a estudiar medicina y me aprendí que es el AZT, que me lo preguntaban en la entrevista y que qué sé yo. Entonces, la historia era que las personas, y recuerdo que había Magic Johnson, que era pues el jugador estrella de los Lakers en Los Ángeles, el basquetbolista, se tuvo que retirar de su competencia porque tenía VIH. Y la historia ante los antirretrovirales es que los pacientes, había una selección natural. Los pacientes se morían la mayoría porque no tenían tratamiento antirretroviral. Luego llegaron los tratamientos antirretrovirales y este es un caso, el paciente tenía que tomarse un poco de frascos ahí, como ustedes pueden ver allí, no sé cuántas tabletas, que a su vez le ocasionaban un efecto adverso importante, y es que el paciente tenía, miren cómo estaba perdido pues las fosas malares aquí, esto se llama lipoatrofia, se le ven las venas al paciente. Eso es lo que se conoce como el complejo de lipoatrofia, que es una consecuencia que es cosmética, pero que tiene un gran impacto en la vida del paciente y que nadie se quiere ver así.
y es una de las tantas razones por las cuales los medicamentos nuevos son mejores que los de antes, porque no solamente son más fáciles de tomar, sino que tienen menos consecuencias a mediano y a largo plazo. Y pues, no tanto. Bueno, ya vamos a hablar un poquitico de eso. La historia natural del VIH, entonces, esto que está acá es la carga viral del paciente, y estos son los linfocitos CD4. Ocurre la infección inicial, la carga viral aumenta, después de 12 semanas hay un gran equilibrio y el cuerpo trata de mantener a la infección con el VIH. Aquí ocurre lo que hablamos el otro día de un famoso dengue, fiebre, escalofríos, adenopatías en las personas, rash, algunos hacen meningitis aséptica, neuritis, pueden hacer algunos pacientes polimiositis, homeopatías también. Luego hay una fase asintomática, el paciente tiene el virus presente, asintomático, él no se da cuenta que tiene el virus, y luego ya cuando está en la fase SIDA, el cuerpo, por decirlo de alguna forma, se cansa, el virus lo vence y ocurre un incremento en la replicación viral con un descenso significativo de los linfocitos TCD4 y la persona aquí ya fallece sin tratamiento antirretroviral. Nosotros antes, o inclusive hoy en día, a muchos de los pacientes los detectamos acá, pero en realidad lo que queremos es detectarlos acá, cuando tengan una infección primaria en donde el sistema inmunológico no va a estar tan deteriorado y por lo tanto el tratamiento no solamente va a ser más efectivo, sino que le va a disminuir la morbilidad al paciente a largo plazo. Una de las grandes cosas que cambió todo esto fue los tratamientos antirretrovirales, especialmente los inhibidores de proteasa, que hasta hace 6 meses se creían que eran los medicamentos más potentes para el tratamiento antirretroviral. Entonces, en resumen, los eventos en el año 80 no había ni siquiera el virus, la gente se estaba muriendo, no había tratamiento antirretroviral. A finales de los 80 inicia el tratamiento y el descubrimiento con el AZT, que se utilizó y salvó muchas vidas. Posteriormente llegaron más medicamentos y la razón es porque los pacientes con el AZT tenían una ventaja y era que disminuía la replicación viral, pero al cabo de un tiempo el virus otra vez se replicaba más y ya el AZT no le servía a estos pacientes. Entonces se comenzó a ver de que el tratamiento no era solamente con AZT y se comenzaron a hacer terapias secuenciales y biterapias, es decir, 2 tratamientos, que en este caso era AZT con lamivudina principalmente, lo cual mejoraba, pero aún no era suficiente para aplacar la replicación viral. En el año 95 inició la terapia antirretroviral altamente activa o el inicio de terapia HART en inglés o TARGA en español. Con esta terapia inician los IPs y los IPs o inhibidores de proteasa lo que hacen es agregar un nuevo fármaco a 2 ya conocidos, principalmente a la sidobudina y estabudina con la combinación de la lamivudina. Y eso le ocasionaba al virus un gran bloqueo en varios puntos de acción y por lo tanto mayor potencia. Evidentemente esto se relacionaba con mayores eventos adversos. Se hicieron muchos estudios de que era mejor monoterapia y biterapia. Hoy en día lo que sabemos es que el paciente hay que tratarlo con antirretrovirales altamente activos y requieren por lo menos 3 medicamentos en el esquema antirretroviral, cada uno con un sitio o punto de acción diferente. No se sabía nada de resistencia cruzada, de toxicidad a largo plazo, esto apenas estaba comenzando. En el año 2000 se mejora el conocimiento en el tiempo iniciar la terapia antirretroviral. Sin embargo, para el año 2000 todavía se pensaba que lo mejor era tratar los pacientes en este punto de acá o muy cercano al grupo sintomático. Y la razón principal era costos. Esto requerían mucha inversión en salud y esto no estaba disponible para todos los países. Sin embargo, hoy en día se sabe que si tú logras controlar la replicación viral en los pacientes, vas a disminuir la aparición de nuevos casos.
Y la razón es porque la gente seguirá siendo sexualmente activa y con el tratamiento antirretroviral efectivo va a disminuir la carga viral plasmática tanto en suero como en semen, y esto disminuye la posibilidad de transmisión del VIH por la vía sexual. Los nuevo es iniciar antirretroviral más temprano con una oportunidad de ofrecérselo a todos los pacientes que se puedan, y medicamentos coformulados que permitan mejoría en la toma para los pacientes. Con todo esto les quiero contar que el VIH es una infección crónica incurable. Solamente hay 1 o 2 casos famosísimos de trasplante halogénico en médula ósea en pacientes con VIH que se han curado. Siempre hay que evaluar el cumplimiento del paciente, y en esto, en la parte médica, somos muy subjetivos. Aquí el objetivo es lo que el paciente te dice. Cuando el paciente te dice que no se lo está tomando, créanle. Cuando dice que se lo está tomando, dúdenlo. Cuando la carga viral está indetectable, le creo. Pero cuando la carga viral sale detectable otra vez, entonces confirmo de que el paciente me estaba mintiendo, ¿no? Entonces, el paciente en nuestro medio, y eso fue una verdad, yo creo que Pablo y Estela saben también, los pacientes vendían los medicamentos. Hay un mercado negro, o hay, no sé, yo creo que ahorita es menos que antes, pero los pacientes vendían las medicinas y asistían a las consultas médicas, y sí, estaban enfermos, y uno sabía que necesitaban los tratamientos antirretrovirales, y uno se los formulaba y se los entregaban, y a media cuadra los estaban vendiendo, intercambiando por cualquier moneda. Y eso pasó mucho y pasa en nuestro país todavía. Y va a pasar seguramente con estos nuevos medicamentos que son, como dices tú, más costosos. El objetivo del tratamiento antirretroviral es mantener la carga viral indetectable y los CD4 aumentando. Yo no puse allí como hasta cuándo, porque eso dependerá dónde comenzó mi paciente, si empezó en el piso primero, en el quinto o en el piso 19. Lo que sí sé es que el CD4 no es infinito. Eso va a llegar un momento en que se va a agotar y de allí no va a subir más, o las variaciones van a ser muy pequeñas. Y ahorita les explico algunos trucos que hacemos. El tratamiento indicado no es el que está en las guías. El tratamiento indicado es el que el paciente me dice que le dé. ¿Por qué? Porque tiene una falla renal, porque es alérgico a las sulfas, porque tiene dislipidemia el paciente, porque tiene una alteración electrocardiográfica, porque tiene un compromiso demencial por VIH, porque tiene tuberculosis el paciente, y al tener tuberculosis yo quiero y necesito curar la tuberculosis al paciente, pero requiero también un tratamiento antirretroviral que no me haga interacciones medicamentosas con el fármaco antituberculosis. Entonces el tratamiento indicado no es el que está en las guías, es el que el paciente me está diciendo que requiere tomar, y para eso se necesita saber trucos de cómo combinar los medicamentos antirretrovirales. No tiene ningún sentido dar medicamentos, formular medicamentos cuando yo no voy a evaluar objetivamente al paciente del punto de vista clínico y paraclínico. Si tú tienes un paciente en tratamiento antirretroviral y no somos capaces de detectar de que el paciente tiene una carga viral indetectable o detectable, no estamos haciendo nada. Y la razón es que entre más tiempo dure una persona tomando un tratamiento antirretroviral en forma o desordenada, o se lo está tomando pero el virus ya es resistente a ese tratamiento, y entre más tiempo se exponga el virus al tratamiento, más resistencia va a generar, y por lo tanto menos posibilidades a futuro va a tener mi paciente de cómo lo pueda rescatar, porque el virus va a tener más mutaciones. Y nunca olvidarnos de interacciones medicamentosas. Hay una página que creo que se llama www.hivinteracciones.com, y allí uno tiene que andar buscando. Y no solamente interacciones medicamentosas, sino todo este poco de hierbas, nonis, jugos que toman los pacientes. Los mandamos al gimnasio, entonces a mí me traen un tarro así que no sé cuánto es que vale, y eso tiene carnitina, yo no sé qué, entonces toca buscar cada cosa si tiene interacciones medicamentosas con los fármacos antirretrovirales.
para saber si el paciente puede o no puede tomar esos medicamentos. Entonces, eso es algunas cosas del tratamiento antirretroviral. El mecanismo de acción, ya vamos a pasar un poco. Esta es una primera gráfica en donde los que les quiero resaltar que el virus necesita tener contacto con la membrana celular de aquellas células que tengan el receptor CD4 con el correceptor CCR5 o CX4. Entonces el virus llega, necesita entrar allí, hacer contacto con esta membrana, se fusionan, luego se internalizan. Tiene un par de enzimas que sobre todo es la transcriptasa reversa que hace copias de RNA a ADN. El ADN viral necesita luego integrarse al ADN de la célula y cuando la célula se replica va a producir una célula hija, pero también va a replicar el contenido genético del VIH formando nuevos viriones que luego con esas proteínas se van a acoplar, va a tener un virión inmaduro que necesita luego otra enzima que se llama la proteasa que lo va a madurar, el virión sale de esta célula y va a infectar nuevos virus. En todos estos pasos hay tratamiento antirretroviral. Entonces hay unos medicamentos que inhiben la entrada del virus a la célula, porque inhiben la formación del complejo de fusión de la GP41 con la 120. Esos son los famosos inhibidores de fusión, que es el Enfuvirtide o T20, que es un fármaco muy costoso, que el paciente tiene que inyectarse subcutáneamente 2 veces en el día. ¿Qué más inhibe la entrada? El Maraviroc, que es un antagonista del correceptor CCR5. Luego están las enzimas transcriptasa reversa, que hay 2 inhibidores, los nucleósidos y los no nucleósidos. Dentro de los nucleósidos, el principal o el más conocido es el AZT-oxidobudina, que ya casi no usamos. Y dentro de los no nucleósidos, el más conocido es el efavirenz y la nevirapina. Luego está la integrasa. En la integrasa viral tenemos, como su nombre lo dice, los inhibidores de integrasa. El primero de ellos es el raltegravir, que entre otras cosas hoy por hoy son los medicamentos antirretrovirales más potentes, los inhibidores de integrasa. Y los inhibidores de la proteasa, que actúan al final de la cadena, cortando o impidiendo que la proteasa actúe formando nuevos viriones. Tenemos todos los vir, lopinavir, atazanavir, darunavir, tripanavir, fosamprenavir, ritonavir, son los medicamentos. En resumen, otra vez, el virus libre llega, necesita fusionarse con la membrana celular, busca el receptor CD4, a los correceptores CCR5 y CXCR4, se internaliza, el ARN viral sale, necesita la transcriptasa reversa, que lo va a convertir en un ADN viral. Este ADN viral se mete al núcleo celular y se incorpora a través de una enzima que se llama la integrasa, este es el famoso DNA proviral. Aquí se queda y cuando la célula se replica, produce sus sustancias celulares, pero también el material genético del virus. Ese material genético del virus, proteínas, genes, se unen, forman los viriones, que a su vez son inmaduros y necesitan una nueva enzima que es la proteasa, que los va a cortar algunos segmentos y los va a convertir en maduros. Al ser maduros, los virus salen de la célula, rompen la célula, infectan nuevas células y producen un nuevo ciclo celular. En cada paso hay medicamentos que pueden inhibir la replicación viral, pero la primera moraleja, igual que pasa en tuberculosis, un medicamento solo no funciona, necesitamos la combinación. Si en tuberculosis son 4, en VIH son 3 o más de 3 medicamentos antirretrovirales que necesitamos comenzar a administrar en el paciente, ojalá con mecanismos de acción diferentes. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Nuevamente, porque esto sí quiero que quede muy claro otra vez, de que los medicamentos actúan sobre los pasos claves de la replicación viral. Bloquean la unión del virus, inhibidores de fusión, y el inhibidor del correceptor. Bloquean la transcriptasa reversa, como son los nucleósidos y los no nucleósidos. Bloquean la proteasa, inhibidores de proteasa,
y bloquean la integración, que son los inhibidores de la integrasa. Esos son los grupos de fármacos antirretrovirales que tenemos disponibles a nivel mundial. En Colombia tenemos toda esta vademecum para pacientes con VIH, sidobudina, inhibidores nucleócidos, sidobudina, lamivudina, didanosina, estabudina, abacavir, y combinación de estos medicamentos. Por ejemplo, la sidobudina viene con la lamivudina, que es el Convivir o sus genéricos, el abacavir con lamivudina, que es el famoso, bueno, no me acuerdo cómo que se llama, Lancavir es uno de ellos, y el Trisivir, que trae los tres, AZT, 3TC y abacavir. De estos medicamentos, hoy hay varios que ya no usamos. Por ejemplo, ¿qué no usamos? No usamos la didanosina. ¿Por qué no usamos casi la didanosina? Porque tiene muchos eventos adversos, sobre todo la presencia de acidosis láctica. El paciente llegaba a la consulta cansado, con dolor muscular, además tenía esteatosis hepática, tenía neuropatía periférica y producía pancreatitis. ¿Qué más no usamos ya? Estabudina, que es muy barato, no lo usamos, y la razón es porque sale muy caro. Al paciente le da lipoatrofia, se vuelve así como el de la foto, se le caen todos los cachetes, los brazos, la masa muscular, le da hiperlipidemia y acidosis láctica. Estos medicamentos hoy no están en ninguna de las guías a nivel mundial, no se utilizan. ¿Qué estamos utilizando de toda esta lista que está acá? Estamos utilizando sidobudina, estamos utilizando lamivudina en combinación con la sidobudina, el abacavir en combinación con la lamivudina, y estamos utilizando un inhibidor nucleótido que se llama el tenofovir, que en los estudios demostró que es más potente y con menos eventos adversos que la sidobudina, y el tenofovir lo estamos utilizando en combinación con la entricitabina, que es un hermanito de la lamivudina. Eso es lo que estamos utilizando en nuestro medio hoy en día. Los principales eventos adversos, por mencionar, de la sidobudina es la anemia. De la lamivudina hay muy pocos casos reportados, es muy bien tolerado. El abacavir, la reacción de hipersensibilidad, y por eso le pido el HLA B5701, y el tenofovir, el riesgo de falla renal en los pacientes. De todo esto que están acá, yo voy a escoger dos, idealmente, como terapia en primera línea para el paciente. Luego tenemos el grupo de los no nucleócidos, que es como el tercer componente, porque de este ya tengo dos, que son el efavirenz, la nevirapina, rilpivirina, que va a llegar a Colombia pronto, y la etravirina. Estos medicamentos, el que más usamos es el efavirenz, en tableta de 600 miligramos por la noche. Los principales eventos adversos son las alteraciones en el sueño, depresión, pesadillas, psicosis, rash. Nevirapina, que se utilizará con cuidado porque puede dar hepatotoxicidad cuando las mujeres tienen CD4 más de 250 y los hombres mayor de 400. La etravirina es un medicamento que utilizamos siempre también en combinación y lo damos sobre todo en pacientes que tengan resistencia al medicamento antirretroviral, resistencia a estos medicamentos anteriores, a la efavirenz y la nevirapina. Y el que va a llegar, que es rilpivirine, tiene una ventaja de que ya viene en una tableta con el tenofovir y con la entricitabina, y tú solamente le vas a dar una tableta en el día al paciente. Pero tiene sus cuidados, y es que no se recomienda cuando la carga viral es mayor de 100.000 copias. Y además de esto tiene importantes interacciones con el citrocromo P450 y no se puede dar, por ejemplo, con omeprazol, esomeprazol, porque disminuyen su absorción, dado que requiere siempre un medio gástrico ácido para que pueda ser bien absorbido y evidentemente el medicamento actúe. De los proteasas, que son todos los VIR, como les dije, son este grupo grandote: atazanavir, fosamprenavir,
indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, lopinavir en combinación con el ritonavir y darunavir, ritonavir. ¿Por qué se combina con el ritonavir? Se combina con el ritonavir en dosis bajas porque el ritonavir lo que hace es que bloquea el metabolismo del fármaco. Por ejemplo, ritonavir bloquea el metabolismo del lopinavir. Al bloquearlo, lo que hace es que aumentan las concentraciones del lopinavir mucho y al tener más lopinavir en la sangre va a ser más potente el medicamento. Esa es la razón por la cual se bloquea con el ritonavir. De todos estos que están disponibles o que están en la historia, los que estamos disponibles usando son atazanavir. El principal evento adverso es la hiperbilirrubinemia y prolonga el intervalo PR. El fosamprenavir se usa poco, pero se usa. Indinavir se usó mucho, ya yo creo que no está ni siquiera comercialmente disponible. El nelfinavir se usó muchísimo también, daba diarrea en los pacientes, tenían que tomarse 10 tabletas en el día y sobre todo se utilizó mucho en el contexto de embarazada, pero tenía un metabolito luego que era tóxico y que era embriotóxico, carcinogenético también, entonces se dejó utilizar en las embarazadas. Aparte de esto tenía una posibilidad alta de generar resistencia y también se dejó utilizar. El saquinavir también eran como 4 tabletas en el día que tenía que tomarse el paciente cada 12 horas y también ya no se usa. Lo que hoy se usa son más atazanavir, darunavir, ritonavir y lopinavir, ritonavir. Fosamprenavir se usa, pero es de los que menos se usa y la razón es que no es tan potente. De los inhibidores de integrasa, nosotros en Colombia tenemos disponible raltegravir, que como les dije, esta clase son los más potentes. Tienen una gran ventaja esta clase y es que los eventos adversos son prácticamente nulos. El paciente los tolera muy bien. Son medicamentos que no alteran el perfil lipídico, no tienen casi interacciones medicamentosas y por eso gustan mucho. Raltegravir son 400 miligramos, una tableta cada 12 horas. En Colombia ya está disponible el dolutegravir de 50 miligramos, una tableta al día. Tiene la ventaja que es más potente que el raltegravir y que el elvitegravir. Y el elvitegravir, que no ha llegado a Colombia y no nos han dicho si va a venir, tiene una ventaja especial y es que viene coformulado con el tenofovir y la entricitabina para administrar una tableta en el día. Estos son los inhibidores de integrasa. Entonces, como repasamos ahora, tenemos inhibidor de transcriptasa reversa. De aquí vamos a escoger 2 medicamentos. Le vamos a asociar o uno de estos, que es inhibidor no nucleócido, o uno de la proteasa, o uno de la integrasa. Así es como vamos a armar nuestra pirámide del tratamiento antirretroviral. Los inhibidores de entrada, como el maraviroc y el enfuvirtide, se utilizan más en el contexto de resistencia. Les quiero mencionar que el maraviroc es útil cuando el paciente, el virus que tiene el paciente tiene el correceptor CCR5 positivo. Entonces se necesita una prueba especial que se llama el tropismo, que eso lo hace el laboratorio que vende el producto. Si el tropismo es CCR5 positivo, utilizas el medicamento porque obviamente tiene el blanco terapéutico. Cuando el virus ha cambiado a CX4 o es dual, ya el medicamento no sirve y no funciona y por lo tanto no se debería utilizar. Los que vienen en combinación, pues yo no quiero que se aprendan los nombres, pero sí les quiero mencionar esto, que es importante. En Colombia tenemos disponible la tripla, que trae Favirems, tenofovir y entricitabina para tomar una tableta por la noche. En Estados Unidos y en Europa ya tienen todos estos con sus nombres comerciales. Por ejemplo, este de acá, que es el Complera, trae rilpivirina, tenofovir y entricitabina, también una tableta en el día. El vitegravir, covicistat, entricitabina y tenofovir, una tableta en el día. Y el Tivikai, que es dolutegravir, abacavir, lamivudina, una tableta en el día. Entonces, en el transcurso casi de 30 años,
hemos pasado de que un paciente se tome 15, 20 tabletas a que se tome hoy una tableta en el día, con una gran ventaja y es que son medicamentos muy potentes. El tipranavir, a pesar de que hace tanto tiempo lo tienen en Estados Unidos, que nunca llegó. Sí, el tipranavir es un inhibidor de proteasa de última generación, igual que el darunavir, que se utiliza en el contexto de pacientes con multiresistencia. Está disponible creo que en el año 2004, 2005 en Estados Unidos y en Europa. Está asociado con enfermedad cerebrovascular hemorrágica, el medicamento, y por razones comerciales en América Latina, pues la compañía no lo distribuyó porque vieron como una mal trabajo para su grupo y pocas ventas estimaban, y por eso no se distribuyó en América Latina el tipranavir, exactamente. De estos medicamentos que les mostré, cuando dice aprobado es aprobado FDA, que es la autoridad regulatoria americana. En Colombia tengo entendido que en el segundo semestre de este año llega este medicamento de acá y llega este de aquí, el Tibicay. El dolutegravir ya está disponible en Colombia, pero solito. O sea, nosotros podemos hacer este famoso Tibicay dando dolutegravir y abacavir más lamivudina por aparte, como lo tenemos ahorita coformulado. Entonces, de todo eso, ¿cuándo y cómo tratar? Entonces, las guías colombianas dicen tratar a todo paciente que tenga menos de 500 CD4. Tratar a todas las mujeres embarazadas. La razón, prevenir transmisión vertical y un nuevo caso de HIV en el niño. Toda persona que tenga una condición definitoria de SIDA, aquí incluye tuberculosis. Toda persona con infección oportunista. Todo aquel que tenga nefropatía asociada al VIH. Todo aquel que tenga historia de enfermedad cardiovascular, mayores de 60 años, cuando la pareja es serodiscordante, o sea, él o ella es positivo o positiva y él o ella son negativos. Entonces se le hace un tratamiento al que es positivo para que tenga menos riesgo de transmisión sexual de su pareja. Todo el que tenga infección por hepatitis B y C se les da tratamiento antirretroviral. Aquel cuyos CD4 hayan bajado más de 100 células en un año, aquel que tenga una carga viral mayor de 100.000 copias, el que tenga infección temprana o aguda y el que lo utilice como forma preconcepcional. Todos estos son indicaciones de la Asociación Colombiana de Infectología para el tratamiento antirretroviral en los pacientes. Todos hay que tratarlos, a todos los pacientes. ¿A quién no hay que tratarlo? Seguramente a alguien joven que tenga, no sé, 1500 CD4 y que ya le busqué y no tiene nada de esto, ni hepatitis B, ni C, y es soltero, no tiene vida sexual. Por eso digo que a todos habrá que tratarlos, a los pacientes. ¿Cómo hay que tratarlos? Entonces la Asociación Colombiana de Infectología dice, para mayores de 13 años, escoja estos, idealmente, le puso ahí la cruz, el asterisco, que sean coformulados. Coformulado quiere decir que se va a tomar una tableta de esto o una tableta de esto, en vez de tomarse 2 de abacavir y 2 de lamivudina, ¿verdad? Entonces el paciente se va a tomar una sola tableta de abacavir lamivudina o una sola tableta de tenofovir intricitabina con efavirenz, que es una tableta, con atazanavir ritonavir, darunavir ritonavir o raltegravir. ¿Quién escoge esto? El paciente. O sea, el paciente va a tu consulta y el paciente te dice, doctor, yo tengo hepatitis B, yo tengo hepatitis C, yo tengo dislipidemia, y uno como médico sabe cuáles son como las interacciones medicamentosas, ve el perfil de su paciente y uno elige. Todos estos medicamentos tienen guías o niveles de evidencia que son muy altamente recomendados. Y cada medicamento, y modo de ver, tiene unas ventajas que el otro no tiene. Por ejemplo, efavirenz tiene una ventaja grandota y es que es una tableta al día, y si yo le doy efavirenz con esto combinado, es una sola tableta y ya. Es potente, es activo, pero tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de la efavirenz? Que el paciente le da depresión, suicidio, puede darle alergia. Y si el paciente se deja de tomar la medicina,
puede hacer rápidamente resistencia. Atazanavir, ritonavir, se toma una atazanavir, una ritonavir y una de estas, pero el paciente se pone ictérico. Y la ictericia, cuando es visible, es muy harto porque estar con los ojos amarillos a la gente no le gusta. Todo el mundo le pregunta, ¿tú qué tienes? ¿Por qué no vas donde el médico? Y mira, y entonces comienzan a indagar y a la gente no le gusta eso. Entonces es un efecto cosmético, pero es muy cansón. Aparte de esto, se asocia con cálculos renales y cálculo en la vesícula. Darunavir, ritonavir. El darunavir ya viene en una tableta de 800 miligramos para tomar una sola de darunavir, una sola de ritonavir, más una de estas. Pero aquí no le gusta ese esquema al EPS, porque no está en el POS. Pues yo no diría que es costosísimo, pero si comparamos el darunavir con el atazanavir que existe en el POS, en realidad sale hasta más barato dar darunavir, pero como no está en el POS, pues hay que una serie de papeles y cosas. Tiene varias ventajas. La principal de todas es que es muy potente, es más potente que estos otros dos. Tiene un efecto casi que neutral en la parte metabólica en el paciente. Tiene una desventaja y es que el darunavir en personas que son alérgicas a las sulfas está construido con un metabolito sulfónico y por lo tanto puede generar alergia en aquellos que son sensibles a las sulfas. Raltegravir es un medicamento también fantástico. Lo malo es que se debe tomar cada 12 horas, pero es muy bueno, es muy potente, es muy activo y lo que más me gusta a mí el raltegravir es que no tiene eventos adversos. Y poco altera el perfil lipídico. De hecho, lo modula y lo mejora. Los que son alternativos son el ácido lamivudina con nevirapina, con el lopinavir, ritonavir, el fosamprenavir, ritonavir. Esos son los que son alternativos. Entonces, si uno evalúa al paciente en su contexto y sabe que es un vigilante, entonces uno dice, bueno, Favirenz no, le voy a dar alguno de los otros. Si tiene un riesgo cardiovascular, como decía aquí la doctora, raltegravir me gusta más. Si es un paciente de pronto que tiene exposición previa o tiene un riesgo de resistencia o ya tiene resistencia primaria, sería darle un IP de entrada a los pacientes. Entonces uno va escogiendo el tratamiento de acuerdo al paciente. Cuando está embarazada, el tratamiento recomendado es la combinación de sidudina con lamivudina asociado a lopinavir, ritonavir o atazanavir, ritonavir y se deja como alternativo en las guías nevirapina con la combinación de abacavir, lamivudina o el tenofovir entricitabina. Entonces, yo no los quiero como, igual si me preguntan con mucho gusto, pero quiero que se lleven como esta gráfica de que la Asociación Colombiana de Infectología ya esto está socializado, ya lo conoce todo el mundo y que estos son los medicamentos que están muy ajustados a nuestra realidad y que además de eso están disponibles en nuestras farmacias en nuestro país. Otros tratamientos, porque no solamente son los retrovirales. El paciente requiere además de esto, si tiene riesgo de infecciones oportunistas, neumocistis, toxoplasma, tuberculosis, Mycobacterium avium, cándida, criptococosis, va a requerir profilaxis. Entonces, por ejemplo, en neumocistis, todo el que tenga menos de 200 CD4 requiere trimetoprim sulfa. Toxoplasmosis, todo el que tenga menos de 100 CD4 también requiere trimetoprim sulfa en este caso. Tuberculosis en PPD positivo, isoniazida por 9 meses con piridoxina. En Mycobacterium avium, si tiene menos de 50 CD4, se le da citromicina 1200 miligramos una vez por semana o claritro 500 miligramos 2 veces al día. Para cándida y criptococosis no se recomienda profilaxis primaria. Es decir, el uso sistemático que teníamos de darle fluconazol, trimetoprim a los pacientes mientras iban con el infectólogo o la consulta del programa, no. Le damos fluconazol cuando tiene lesiones en la boca, cuando tiene cándida oral, cándida esofágica, cándida vulvovaginal a los pacientes, pero el resto no se recomienda administrar fluconazol. Una de las tantas razones es que administrar fluconazol podría generar
si el paciente está a riesgo, una criptococo que sea resistente al fluconazol. Y en eso sí nos veríamos muy perjudicados porque aquí el tratamiento sería con Anfo-B, pero no le podemos dar Anfo-B durante un año al paciente intravenoso. Y nos tocaría darle otros medicamentos más costosos como voriconazol o posaconazol, que tienen más interacciones medicamentosas con los medicamentos antirretrovirales. Cuando un paciente nos va a la consulta o está en el hospital y tiene alguna de estas infecciones oportunistas, se hace necesario ir planeando la terapia antirretroviral. Entonces, para neumocistis se le puede dar en forma rápida el tratamiento antirretroviral. Tiene menos de 200 CD4, le doy el tratamiento antirretroviral y saco al paciente del hueco. En toxoplasma, espero que la inflamación cerebral disminuya, que disminuya el tamaño de las lesiones y le doy el tratamiento antirretroviral. Y eso ocurre entre la segunda y cuarta semana de un tratamiento adecuado para toxoplasmosis. En tuberculosis, le doy tratamiento antirretroviral urgente a aquellas personas que tengan menos de 50 CD4. Cuando es más de 50 CD4 ya puedo diferir un poco el inicio de la terapia antirretroviral porque no me va a cambiar la mortalidad. En Mycobacterium avium, cuando tenga menos de 50 CD4, les puedo dar en forma inmediata el tratamiento antirretroviral a los pacientes. En Cándida también y en Criptococo meningia, igual que en tuberculosis meningia, debo esperar por lo menos un mes de tratamiento para comenzar los antirretrovirales. Y la razón es que si se los comienzo rápidamente, el sistema inmunológico se activa, inflama más al cerebro y el paciente se puede morir de una reconstitución inmunológica. Todo paciente con VIH además requiere ser vacunado y esto a veces se nos olvida. Aquí les puse como todas las vacunas, la diferencia entre los que tengan menos de 200 y más de 200 CD4. Entonces los pacientes con VIH requieren en general 3 vacunas, que son neumococo, influenza y hepatitis B. Esas son las 3 vacunas que requiere un paciente y es las que nosotros no sabemos. Pero también hay que vacunarlos, por ejemplo, contra el tétano, difteria y pertusis. El paciente tiene que estar vacunado contra la varicela, como es un virus vivo, está contraindicada. El papiloma humano en mujeres, 3 dosis hasta los 45 años. En los hombres, 3 dosis hasta los 26 años. Eso está recomendado independiente del nivel de CD4 que tenga el paciente. Herpes zóster está contraindicado. Sarampión, papera, rubiola, aquí no lo puse, y fiebre amarilla está contraindicado cuando tengan menos de 200 CD4. Cuando tengan más de 200 CD4 se pueden vacunar contra estos virus. Neumococo vacuna conjugada, se debe aplicar la primera dosis en el paciente y a las 8 semanas aplicar una dosis de la vacuna polisacárida 23. Las personas con VIH hacen parte del grupo de alto riesgo de infecciones invasivas por neumococo. Meningococo y hepatitis A, solamente aquellos que tengan factores de riesgo. Hepatitis B, 3 dosis. Y hemófilos influenza tipo B, recomendado cuando hay factor de riesgo que específicamente es esplenectomía en los pacientes o que van a ser llevados luego a una quimioterapia, por ejemplo. Se debe recomendar la vacuna de hemófilos influenza tipo B. Estas son las vacunas que requiere el paciente y que hay que ir planeando dentro de parte de sus cuidados, porque no solamente queremos que estén indetectables y con buenos CD4, sino lejos de clínicas, lejos de hospitales y tomando cada vez menos medicamentos los pacientes. Este es un punto clave que es la profilaxis post-exposición. Esto afortunadamente cada vez nos llaman más. Y digo esto porque cada vez la gente sabe de este concepto. Entonces, aquí tenemos la exposición al VIH. El paciente o la persona se expone al VIH y la exposición puede ser o sexual o una exposición percutánea, que es la que nos pasa a nosotros en los accidentes de riesgo biológico. Y una vez estamos expuestos, tenemos un riesgo de infección por VIH. En este punto entra la profilaxis post-exposición. Ocurrió. Consultamos al médico, antes de las 72 horas iniciamos un tratamiento para disminuir la posibilidad de infección por VIH. Lo que estaba aquí antes, que también vamos a hablar, es la profilaxis pre-exposición.
de cómo personas con alto riesgo de infección por VIH, hoy en día se le puede dar profilaxis preexposición para bajar el número de casos. Bueno, esto como siempre se desconfiguró aquí, pero en esta gráfica lo que les quiero mostrar es estadísticamente los riesgos que hay de las diferentes modos de relaciones sexuales y de riesgos biológicos que tenemos en personas para el VIH. La principal y la de mayor riesgo es el sexo anal, pero para aquella persona que es receptora en el sexo anal. La que tiene menos riesgo, de hecho dice que es 0, es la persona que tiene el sexo oral. Pero fíjense ustedes que para el otro que hace el sexo oral, el riesgo puede ser del 0.02%. Entonces, aquí están las diferentes formas o riesgos que se han medido. Aquí en el sexo anal evidentemente hay un gran daño sobre la mucosa, mayor exposición sobre la mucosa y por lo tanto es más traumático y no solamente tiene riesgo de VIH, sino mayor riesgo también de hepatitis C, por ejemplo. La que nos pasa a nosotros como personal de la salud, que es la injuria con aguja, 0.3%, y si son las mucosas es el doble, 0.63%. En todo esto dependerá no solamente el tipo de actividad que se practicó o se realizó, sino también dependerá de la carga viral que tenía la persona. Si una persona infectada tiene una carga viral muy alta, más riesgo de transmisión. Si es por vía sexual y tiene otra enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, herpes, condilomas, va a tener también mayor riesgo de transmitir el virus. Y si el paciente consulta después de 72 horas y ya no se le puede ofrecer tratamiento, evidentemente el riesgo va a ser mayor. Las diferentes guías mundiales, británicas, el CDC, las guías americanas y las guías europeas, recomiendan en la mayoría de los casos iniciar tratamiento. Por ejemplo, si una persona es HIV positiva y no está indetectable, casi todas las guías recomiendan en la parte sexual y en riesgo biológico iniciar tratamiento antirretroviral. Si por el contrario la persona está con una carga viral indetectable, hay algunas guías que aconsejan, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen agujas, comparten agujas, se podría utilizar o considere utilizarlo, porque el paciente está indetectable y al estar indetectable tiene menos riesgo. Pero la mayoría siguen insistiendo y que independientemente del valor de carga viral, a todas las personas con riesgo biológico o con un riesgo de exposición sexual, se debería iniciar tratamiento antirretroviral. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día en Colombia tenemos en los diferentes servicios de urgencia los famosos kits de violación, yo sé que ustedes los conocen. En esos kits de violación no sabemos quién fue, muchas veces no se sabe quién fue el violador. Y también, y si se sabe, no se sabe cómo estaba él, pero esos son minutos valiosos para la persona que sufre la injuria sexual. Y ahí va, ustedes me recuerdan, creo que va citromicina, ceftriaxona, una dosis, obviamente el anticonceptivo oral urgente y terapia antirretroviral. Y va lopinavir, ritonavir con sidobudina y lamivudina, es el tratamiento antirretroviral que se le da a una persona que sufre una violación sexual. Y eso está, digámoslo así, pagado por el sistema de salud. Pero cuando un paciente va y me dice, doctor, es que si le contara, yo estuve en la Torre de Cali, bueno, allá en el piso 50 y no sabía, y era la única oportunidad, y no había preservativo, y no me puse a pensar en estas cosas, y ahorita como que estoy asustado, ¿qué hago? Entonces, si la persona va con esa historia, ¿verdad?, y tuvo sexo y es consciente de que no hubo protección o que hubo protección y hubo un accidente, se rompió el preservativo, lo que sea, entonces uno debe considerar en las primeras 72 horas, pues considerar, no, se recomienda que la persona debe recibir una terapia antirretroviral como de profilaxis post-exposición hasta completar 30 días. Previo al tratamiento antirretroviral se requieren unos estudios de VIH de la persona,
hepatitis B, hepatitis C, sífilis también, y se le hace un seguimiento por lo menos durante un año. O nos pasa también de colegas médicos que están operando, se rompe el guante, o nos chuzamos al colocar una inyección, al canalizar una vena, o el paciente se movió y hizo retorno el catéter y me cayó, no sé, pero ahí había sangre seguramente en la cara y no tenía las gafas de protección. Entonces, todo esto son eventos que son oportunidades de oro para las personas para iniciar una pronta terapia antirretroviral. Y eso yo creo que lo tenemos claro hoy en día en todos los servicios de urgencia. ¿Sí, Pablo? Sí, una duda que yo siempre he tenido, cuando uno como médico se cruza, se accidenta con un paciente, ¿hay necesidad de pedirle permiso al paciente para que se haga la prueba en ese momento? O sea, ¿hay que pedirle consentimiento informado? ¿O Sí. prima la vida de No, nosotros en Colombia por ley debes pedirle un consentimiento informado al paciente. Si se niega, entonces entrarías como estatus desconocido y en ese estatus desconocido tendrías que, por el bien tuyo, iniciar un tratamiento antirretroviral. Y eso pasa sobre todo cuando son accidentes biológicos con niños y los papás se niegan a que el niño se haga la prueba del VIH. Es muy frecuente en el contexto de niños, pero el paciente debería, y yo creo que esto es algo que no debería tener problema, pero ocurre mucho, la persona se niega o a veces no conocemos, están en el laboratorio y se rompe un tubo y la persona se corta con el tubo y no sabe de quién es la muestra, o la chica que está recogiendo los depósitos de las clínicas o hospitales y desafortunadamente alguien, por olvido, por lo que sea, puso una aguja en la bolsa verde y ella tomó esto con confianza y se chuza con una aguja que no se sabe de quién es. Entonces ahí en esos casos siempre prima el bienestar y la vida de esa persona y se le ofrece un tratamiento antirretroviral la mayoría de las veces. Siempre utilizar 3 medicamentos, 2 nucleócidos, un inhibidor de proteasa o un inhibidor de transcriptasa reversa, pero aquí tengan cuidado con los eventos adversos del efavirenz. Siempre utilizarse en las primeras 72 horas y el tratamiento no debe ir más de 4 semanas como exposición sexual. En preexposición les quiero mostrar como unos últimos trabajos que salieron hace poco. Estos trabajos son bien interesantes. Estos son personas homosexuales con riesgo de transmisión del VIH. Algunos les dieron tratamiento. A otros más bien les dijeron a través de consejería y uso de condón, les esperaron para iniciar un tratamiento y este trabajo lo tuvieron que suspender. Y la razón de suspenderlo es que aquellas personas que consultaron y les dieron informidad del tratamiento tenían un menos riesgo de de tener infección por el VIH con una reducción del 86% en 60 semanas. Y esta razón fue suficiente para que desde el punto de vista ético separar este estudio y se garantizara o se dijera de que efectivamente como profilaxis y preexposición en el mundo real se le debe ofrecer a las personas que tienen alto riesgo, porque la posibilidad de prevenir un caso de VIH es muy alta, 86%, siempre y cuando la persona se tome el medicamento. Salió otro estudio que es el HyperGay. El HyperGay también se hizo en personas, hombres, sexo con hombres de alto riesgo, múltiples compañeros sexuales en Francia. Fueron 199 pacientes que tomaron tratamiento antirretroviral versus 201 pacientes que no tomaron tratamiento antirretroviral. Se tomaron 2 tabletas 2 o 24 horas antes del sexo, o una tableta 24 horas después del sexo y una tableta 48 horas después de la primera dosis. Y también encontraron una reducción del 86%. Y lo que es interesante es que solamente con tratar 18 personas preveniste una infección, un número muy bajito de pacientes a tratar para prevenir una infección. Y por lo tanto ya se está recomendando esta estrategia de profilaxis preexposición. O sea, la persona tiene alto riesgo sexual y antes de se toma sus medicamentos antirretrovirales, los continúa tomándoselos durante un mes y evidentemente si no cambia su hábito sexual se la tendrá que tomar toda la vida
para mantener concentraciones del medicamento en vagina, en ano o a nivel de las secreciones en el semen adecuados y así prevenir una transmisión por un HIV. Y esto hoy en día se está haciendo a nivel mundial. Sí, tratar, o sea, prevenir un caso justifica hacer todo esto. Y mira que son pocos los pacientes que necesitas tratar para prevenir una infección. Si este número no fuera 18, sino 200, a lo mejor tú dirías, tengo que tratar muchas personas para prevenir un caso, pero aquí solamente 18 pacientes tratas para prevenir una infección. Y el coste de una infección por VIH es enorme para un sistema de salud. Es mucho más barato dar esto mientras sale la famosa vacuna. Pero también hay que pensar que las infecciones sexuales, generalmente cuando se adquiere una infección pueden adquirirse varias. Y de hecho es lo que uno generalmente ve en la consulta. El paciente no solamente llega con VIH, sino que llega con sífilis, hepatitis B y con linfomas. Entonces, pues, esto hace que la gente, sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres, empiecen a pensar que sí, van a estar protegidos del VIH, pero también tienen que considerar que la hepatitis B puede ser mucho más transmisible que el VIH, es mucho más transmisible que el VIH, y que la sífilis también está generando enfermedad y tenemos una prevalencia, aquí en Cali tenemos una prevalencia altísima de sífilis, y por eso no se ha podido controlar la sífilis congénita en muchos países, ¿sí? Entonces, pues no, sí, de acuerdo. Hay que mirarlo desde el punto de vista médico, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de salud pública, ¿sí? Porque esto ha hecho que los pacientes tengan la falsa concepción de que se tomen el Truvada y que van a estar bien. Entonces ellos no saben, porque ellos saben del VIH, pero no saben de las otras. Entonces, eso también hay que decirlo, porque es que también queda aquí en el ambiente que solamente se previene el VIH, pero es que son muchas infecciones de transmisión sexual y esas otras infecciones de transmisión sexual son la puerta de entrada del VIH. Entonces me estoy previniendo en este contacto sexual, pero es que el contacto sexual es repetitivo, es que no va a tener un solo contacto hoy, lo va a tener permanentemente, entonces eso se vuelve... Eso que dices tú es bien importante porque en vista de que el VIH tiene tratamiento, control médico y muchas medicinas y muchas alternativas, se ha visto en todos los países un repunte de las enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, herpes, todo esto, sífilis, y en parte es porque la gente no se está cuidando y no tienen adherencia al uso del preservativo. Entonces, en todos estos estudios existe ese dilema ético, porque a todas las personas, independientemente de que les den placebo o les den el antirretroviral, les hacen la consejería y les incentivan el uso del condón. Lo que pasa es que uno no puede andar colocándole el condón a todos, hombres y mujeres, todo el tiempo, porque imagínate, no hay un sistema de salud que haga eso. Entonces ya hay una cosa aquí, una cosa bien personal, de conducta del ser humano. Si a mí me preguntan como médico, la mejor estrategia desde el punto de vista estadístico para bajar los nuevos diagnósticos del VIH es la terapia antirretroviral. Es lo que ha demostrado estadísticamente es mejor que todo lo demás. Pero a pesar de eso no es ético no recomendar a los pacientes lo que dice la doctora Murillo, el uso del preservativo, el que tengan recomendarle que traten de tener una pareja sexual estable, tienen que estar vacunados contra la hepatitis B, evitar compartir jeringas por la hepatitis C. Entonces todo esto es bien importante y el comportamiento humano traiciona a nosotros y a nuestros pacientes. Y también es ilógico que solamente se autorice entrega de preservativos cuando ya tengan la enfermedad. Así es, también es cierto lo que tú dices, que es irónico solamente 10 preservativos cuando tienen la enfermedad, así es. Sí, yo creo que es un mensaje más comercial que cualquier otra cosa, ¿cierto? Eso es como si le dijeran, no use preservativo, tome Truvada, aplique un benzetacil, ponga una ceftriaxona, uno de metronidazol, sí, una citromicina, por ejemplo. Entonces, espere que le dé y luego cura. No, sí. Es como los adolescentes hoy en día, como hay
el método del día después, después de las tabletas del día después y todas las cosas, no previene el embarazo y no Lo que sí les sé decir es que ni en Colombia no, y en Estados Unidos tampoco, la profilaxis por exposición sexual, excepto en los casos de violación, no está cubierta. De 4 anual, evidentemente si no existen otros cambios. Creatinina sérica, hemograma, perfil lipídico, glicemia pre y post, PPD, hepatitis B antígeno en superficie del anticuerpo IgG y hepatitis C se le hacen siempre en la primera consulta a los pacientes porque esto va a determinar el tipo de tratamiento antirretroviral y evidentemente las guías colombianas también dicen de que cada cuánto hay que hacerlo. En promedio cada 6 meses hay que estarle chequeando la parte bioquímica a los pacientes, tanto las pruebas hepáticas, renales como el perfil lipídico. En hepatitis A se le pide al que tenga infección por hepatitis B o C. El riesgo cardiovascular se hace en la primera consulta. Y ahorita en el celular uno baja el software, eso está gratis allí en cualquier celular. Y uno puede hacerle, pues, la edad del paciente, el sexo, la presión sistólica, el nivel de HDL, de colesterol total, si fuma, si no fuma, si es diabético o no, y si ha tenido otros antecedentes cardiovasculares, y te da un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje dice si el riesgo cardiovascular es alto o no, y de acuerdo a eso te ayuda a escoger mejor un tratamiento antirretroviral. Le pedimos sífilis a todos los pacientes, criptococo y toxoplasma a los que tengan menos de 100, le hacemos citología cérvico-vaginal y anogenital. Aquí hay una gran limitante porque en nuestro medio no se está haciendo la citología anogenital en hombres. La evaluación por psicología, evaluación por psiquiatría, evaluación neurocognitiva, se le hace a todas las personas. Se le mira un TSH, lo ve el odontólogo, lo ve el infectólogo, placa de tórax, trabajo social, enfermería, química farmacéutica, nutrición y valoración de adherencia. Como ustedes pueden ver, todo esto es un equipo interdisciplinario, médico, enfermería, nutricionistas, en donde todos estamos como por el mismo camino, enrutando al paciente a que se tome bien sus medicamentos, a que tenga buen control de la carga viral CD4, a que no se enferme, que no vaya a ser diabético, que no tenga dislipidemia, que no tenga un infarto el paciente, que no sufre la tiroides, todo esto, y esto se debe hacer todos los días, todos los años al paciente. Hay que estarle estableciendo todas estas pautas, como dice la sociedad, en forma periódica, cada 6 meses o cada año, y cuando se alteran uno de estos parámetros, indagar cuál es la causa de esa alteración y si evidentemente tiene alguna relación con los medicamentos antirretrovirales, cambiarlos. Seguramente hay una opción diferente para el paciente. En Estados Unidos el 86% de las personas con VIH, apenas el 86% están diagnosticadas. De esos que están diagnosticados, el 40% están en cuidado médico. El 37% del total están con tratamiento antirretroviral y solamente el 30% están bien. Solamente el 30% están con una carga viral indetectable. Esto quiere decir que si el 30% está bien, el 70% tiene riesgo de transmitir el virus a las personas porque no están en control médico virológico adecuado. Entonces, si esto es en los Estados Unidos, que ellos allá miden esto, nosotros aquí en Colombia pues
por muy bien que estemos, seguramente vamos a estar también como aquí, en el 30% del total de personas van a estar adecuadamente controladas del número total de pacientes con VIH. Importante, y esto es de la OMS, existe un nexo débil entre las pruebas de detección, la orientación, los servicios de seguimiento, prevención, tratamiento, atención y apoyo. Son el principal talón de Aquiles en muchos programas contra la infección por el VIH. El laboratorio va por un lado, pero el laboratorio seguramente lo notifica, pero no hay como ese direccionamiento a que el paciente debe asistir a una consulta médica para hacerle toda esta parte del apoyo en el seguimiento, prevención, tratamiento, diagnósticos, vigilar infecciones oportunistas, establecer que el paciente esté indetectable, que tenga unos buenos CD4. En todo esto, igual que pasa con la tuberculosis, puede haber fracaso terapéutico. Aquí el fracaso terapéutico son 3. El primero es la falla clínica, que el paciente se me enfermó y recayó o le dio otra infección oportunista y lo tengo que volver a hospitalizar. Está la falla virológica, que es cuando el paciente se toma el tratamiento, pero el virus, como le hago un seguimiento de carga viral, no está indetectable. En Colombia se define falla virológica cuando un paciente está en tratamiento antirretroviral y después de 6 meses en tratamiento antirretroviral, la carga viral en la persona sigue alta. Fíjense que la Asociación Colombiana de Infectología no dice cuánto, simplemente si el paciente después de 6 meses en tratamiento no está indetectable, está en falla virológica. Entonces, para evitar la falla virológica, debo conocer la patogénesis del VIH, pero también debo interactuar con el paciente. Y la interacción con el paciente es la pregunta, cómo están los medicamentos, cómo te los estás tomando, hay algunos algoritmos para vigilar adherencia que el paciente puede contestar algunos test. La farmacia, doctor, ¿cómo le parece que ese paciente hace 2 meses no viene aquí y no reclama medicamentos? La EPS, ¿no? También contribuir a que el medicamento lo tengan en el dispensario, se lo entreguen oportunamente al paciente. Si el paciente falla y le entrega el medicamento el 8 de abril, pues el día 9 preguntar por qué el paciente no fue, qué le pasó, pero eso en muchas partes no se hace. Entonces, en Colombia, cuando un paciente está en tratamiento después de 6 meses y la carga viral esté detectable, está en falla. Falla inmunológica es cuando el paciente no aumenta el número suficiente de CD4 y lo catalogan en el primer año cuando el aumento es menor a 50 células o cuando el CD4 comienza a bajar de acuerdo durante el tratamiento. Sin embargo, mencionan de que una 1/4 parte de las personas no aumentan el nivel de CD4 como les había dicho inicialmente porque alcanzaron el techo inmunológico. Aquí es importante porque el CD4 nosotros necesitamos que nos reporten tanto en número como en porcentaje. En número, hay un número frío, ¿no? 400 CD4, supongamos. Y a los 6 meses el paciente trae 480. Y uno dice, bueno, pues sí, está bien. Y después al año ya tiene 350. Y el paciente ya está con nosotros un año y pues, todas las veces que va a consulta le echamos el cuento y él busca en internet, comienza a preguntar también. Y doctor, vea, mi CD4 se me bajaron a 380. Entonces estoy muy preocupado, tengo un mes que no duermo, pedí permiso para ir a esta cita con usted porque necesito que usted me diga qué voy a hacer, me voy a morir, no me voy a morir. ¿Qué pasa si dentro de 6 meses ya no están en 380, sino en 100? Y por eso me lo quiero hacer un CD4 todas las semanas, ¿verdad? Para que si eso sigue así, yo darme cuenta y por lo menos dejar todo listo mientras usted piensa qué hace conmigo. Entonces, uno dice, bueno, sí, el CD4 va bajando, pero hay un truco que es el porcentaje de CD4, porque uno sabe que si el paciente está tomándose el tratamiento, el número en realidad, si está en tratamiento y está indetectable, uno lo que espera es que el CD4 esté pues también estable. Y lo que pasa es que el hemograma tiene muchas variaciones. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, 5.000 leucocitos, supongamos, y de esos 5.000 leucocitos, el 30% son linfocitos,
y de esos linfocitos el 20% son CD4, eso da 400 CD4. Pero si el paciente no tiene 5.000 leucocitos, sino 2.500 leucocitos, y tiene 30% de linfocitos, y de esos el 20% son CD4, el número no te va a dar 400, te va a dar 280, pero el porcentaje CD4 se va a mantener. Y eso es lo que uno le tiene que explicar al paciente. Mira, tu porcentaje CD4 está estable en el tiempo y el porcentaje varía muchísimo menos que un valor absoluto. Cuando el porcentaje CD4 cambia más de 3%, o sea, del 15% pasa al 20% o viceversa, es cuando uno dice aquí hay una pérdida de CD4 y vamos a buscar. Generalmente lo que uno encuentra es que existe algo que está activando el sistema inmunológico y ese algo es o un linfoma o una tuberculosis o otra enfermedad oportunista o una enfermedad de transmisión sexual no detectada que te está ocasionando inflamación crónica en el paciente y por lo tanto estás perdiendo los CD4 por ahí. Entonces, para que lo tengamos siempre presente. Y la carga viral, siempre también veamos no el valor absoluto, sino comparémoslo con los logaritmos. Siempre es bueno tener carga viral con logaritmos y CD4 con porcentaje de CD4. Cuando un paciente hace un blip, que no es más que un aumento transitorio de la carga viral, no mayor de 1000 copias, y que regrese indetectable después de un mes, esto es un blip y no requieren ningún tipo de modificación al tratamiento antirretroviral. Entonces, aquí el paciente le dio una amigdalitis, tenía un estrés por un parcial, cambiaron el jefe, ¿verdad? Le dio chikungunya, cualquiera de estas cosas, o lo vacunaron y no se acordó que al vacunarse había que esperar más o menos 4 semanas para tomarse la prueba de la carga viral, el paciente puede tener un incremento transitorio y generalmente los blip no son mayores de 1000 copias. Sin embargo, hay pacientes que tienen un nivel persistentemente bajo de carga viral entre 200 y 1000 copias, que uno no sabe qué hacer con estos casos, pero que uno lo que sí sabe es que si está con 6 meses de tratamiento es una falla virológica y esto te debe motivar a cambiar posiblemente el tratamiento antirretroviral. Entonces, el éxito del tratamiento antirretroviral no es más que mejorar parcialmente el sistema inmunológico y esto lo logra a través de mantener indetectable la carga viral e incrementar los CD4. Entonces, los autores en este artículo se preguntan qué es más importante, si la carga viral o los valores de CD4 en los pacientes. Y parece ser que a mayor CD4 hay menor activación inmunológica, menos enfermedad cardiovascular y menos neoplasia. Pero para que un paciente tenga un CD4 muy alto, tiene que empezar muy temprano el tratamiento. Es decir, tiene que tener un número de CD4 al inicio del tratamiento, como dicen las guías colombianas, menos de 500. O sea, ojalá en 500, 400 y pico, que permita con unos tratamientos antirretrovirales el paciente pueda llegar a un número mágico de 900 CD4. Estos son recopilaciones de trabajo que les traigo, en donde en Estados Unidos la falla virológica se define como una carga viral mayor de 200 copias. Repasando, en Colombia, 6 meses de tratamiento, carga viral positiva, falla virológica. En Estados Unidos, más de 200 copias. Y en Europa, más de 50 copias. Entonces, esta corte española lo que trata de ver en 21.000 pacientes es si aquellas personas que tienen una carga viral menor de 20 es mejor que aquellos que tengan entre 20 y 50 copias. Porque ahorita las pruebas son menos de 20 copias. Sin embargo, ellos no encontraron que exista un mayor riesgo de falla virológica aquellas personas que tengan una carga viral entre 20 y 50 copias. Pero aquellos que tenían más de 50 copias, entre 50 y 200, tienen un mayor riesgo de falla virológica. Entonces, nuestra meta, y eso como le digo yo a mis pacientes, eso depende de ti. O sea, el que vengas aquí indetectable, depende de ti y de que te tomes la medicina principalmente. Si eres juicioso con los medicamentos todos los días, ojalá a la misma hora, posiblemente vamos a estar acá en menos de 20 copias y vamos a estar súper bien. Pero cuando ya vienen las vacaciones de Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, despedida del jefe y demás,
que dejamos de tomarnos los medicamentos, el paciente asume de que, y la gente como no sabe, no, pues cuando lo tomes un día no pasa nada. Un día en un medicamento que tenga una baja barrera genética puede ser suficiente para generar resistencia. Entonces los medicamentos antirretrovirales uno los puede dividir como en potentes, y uno puede decir que algunos son muy potentes y otros no tan potentes, y aquellos que tengan una baja o alta barrera genética. ¿Qué es la barrera genética? La barrera genética es cuando el paciente se deja de tomar la medicina y el medicamento cae en sus niveles, al virus le cuesta mucho trabajo generar resistencia. Eso se llama una alta barrera genética. La baja barrera genética es cuando con bajas concentraciones del medicamento, no terapéuticas, el virus rápidamente hace mutaciones que bloquean la actividad o el blanco terapéutico de esa medicina. Entonces, lo que uno quisiera tener son siempre altas barreras genéticas en medicamentos muy potentes, pero los medicamentos antirretrovirales son de todo tipo. Los que tienen más alta barrera genética son los inhibidores de proteasa. Al virus le cuesta mucho trabajo generar resistencia a los inhibidores de proteasa. Los que tienen más baja barrera genética son los inhibidores no nucleócidos de transcriptasa reversa. Al virus, con una dosis que se le olvida al paciente, es suficiente para hacer resistencia. Entonces, si un medicamento tiene un alto efecto antiviral y tiene una gran potencia, tiene por supuesto una menor presión selectiva y menos riesgo de desarrollar resistencia. La resistencia en VIH se puede medir por pruebas fenotípicas, que son muy caras. Yo en mi vida, yo sí he pedido uno, no he pedido dos. No lo hacen en Colombia. Lo que hacemos habitualmente son las pruebas genotípicas. El genotípico es observar contra un VIH nativo qué mutaciones han cambiado en ese VIH que a su vez tengan un impacto en la resistencia a los medicamentos antirretrovirales. Entonces ya se conoce que cuando el paciente tiene una tuberculosis y tiene el gen RPOB, pues tiene seguramente resistencia a la rifampicina desde el punto de vista molecular, y eso ya el fenotipo, que es el antibiograma de la tuberculosis y que te lo van a reportar en 2 o 3 meses, seguramente en el 95% de los casos te va a decir de que eso es así, de que el que tenga el RPOB es resistente a la rifampicina. Aquí en VIH, les hago esto como analogía, es exactamente igual. Se conocen cuáles son las mutaciones que le van a generar una resistencia a determinados fármacos. Como son 20, 24 fármacos, cada fármaco tiene un listado de mutaciones. Y las mutaciones a su vez se suman, y al sumarse se multiplican la resistencia a los medicamentos. Entonces, yo antes tenía como memoria para todo esto, la verdad es que me aburrí, porque cada año salían 2 y 3 medicamentos nuevos, y decidí no aprenderme todos estos números ya. Yo le voy a decir qué hago yo. Las mutaciones, cuando reporten mutaciones en VIH, se las van a reportar así como mutación L90M. La L es el aminoácido que tenía leucina, que tenía originalmente el VIH. En la posición 90 de la transcriptasa reversa se cambió la leucina por la metionina. Eso es lo que quiere decir la mutación L90M. Y esta mutación, en el caso de inhibidores proteasa, es para el nelfinavir, principalmente. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí están los tratamientos antirretrovirales nucleócidos, y aquí están las mutaciones primarias que le generan un gran impacto. Entonces el abacavir, la K65R, L74V, Y115F, el entricitabina, la K65R, la M184V, tenofovir, que es el que más se utiliza ahorita, K65R y K70E. Entonces, yo soy lo que pienso que no es necesario saberse todo esto. Uno, con tener una guía de que el paciente se está tomando un tratamiento antirretroviral, cuál tratamiento se lo está tomando, uno puede como clínico decir, este paciente puede tener mutaciones a este medicamento y la razón es que se lo tomó desordenadamente, tiene una baja barrera genética y lo que yo espero son mutaciones para este medicamento. Entonces, cuando nos dan el genotipo,
El genotipo nosotros lo podemos interpretar porque siempre son como 3 o 4 hojas que de hecho él nos dice allí las mutaciones y a qué es resistente o no, pero uno puede por internet meterse a la base de datos de Stanford, mete las mutaciones y uno calcula como un score y uno puede determinar cuáles son los medicamentos posibles para el paciente, ¿no? ¿Te me vas a preguntar algo? Bueno, entonces la doctora pregunta algo importante y es, a diferencia de las bacterias, ¿verdad? Uno en bacterias, cuando un paciente le toma un urocultivo, por decirlo así, uno lo hace antes del tratamiento y después del tratamiento uno le hace ceftriaxona y dice, ah, pues sí, no te sirvió, entonces te doy tal cosa. En VIH es al contrario. En VIH necesitamos que el paciente se esté tomando el tratamiento. ¿Para qué? Para que el virus virgen o salvaje no esté en el paciente, sino el que quede es la población de virus resistente. Y esa población de virus resistente es la que le vamos a hacer la prueba genotípica y nos van a reportar las mutaciones. Entonces, eso es lo ideal, que el paciente se esté tomando el tratamiento para que nosotros saber bajo la exposición de ese tratamiento si tiene o no las mutaciones. Cuando el paciente no se está tomando el tratamiento, nosotros tenemos un chance de hasta 4 semanas después de la última dosis del tratamiento para pedir el genotipo al paciente. Y esto tiene un grado de recomendación en la evidencia muy alto, el máximo que es A1. Cuando el paciente va a mi consulta y me dice, doctor, es que en el año 2010 yo estuve tomando un esquema de tratamiento con efavirenz, lamivudina y sidobudina y yo fallé al tratamiento y ahorita vengo a que usted me vuelva a tratar, yo te voy a decir yo qué es lo que hago. Yo le pregunto al paciente cómo fue esa historia en el 2010. Entonces, si me dice, mire, yo me estuve tomando mi tratamiento bien, juicioso, mantuve indetectable, me muestran los exámenes. ¿Y por qué te la dejaste tomar? No, porque me fui para Barranquilla a trabajar y allá el EPS no me cubría y qué sé yo. Yo lo que asumo es que si venía bien, lo más probable es que no tenga mutaciones. Le doy el tratamiento antirretroviral que he escogido para él, le hago un seguimiento, pero habitualmente después de un tiempo yo no le hago genotipo previo al paciente. Y no lo hago es por cuestión de recursos, porque el genotipo en nuestro país vale 1 millón, 1,5 millones de pesos. Si el paciente, por el contrario, me dice que se lo suspendió y que efectivamente se fue a Barranquilla, pero como él tenía miedo que ya se lo dieran y él comenzó a tomarse una tableta los lunes, la otra el miércoles, el otro el viernes y para una semana y después como para que el medicamento la alcanzara, porque muchos de nuestros pacientes piensan que eso está bien, ¿verdad? Tienen el frasco y no quieren que se les agote y el EPS le pone muchas trabas. Yo digo, bueno, este paciente tiene un alto riesgo en mutaciones porque no se tomó el tratamiento adecuadamente durante ese tiempo. Lo que asumo como médico es que las mutaciones que va a tener son estas y aquellas a los tratamientos que recibió. Evidentemente, con menos grado de evidencia me apoyo con un genotipo y aquí el grado de evidencia ya es B1 y si las mutaciones me salen, pues yo las compruebo y las tengo allí en la historia clínica del paciente, pero si las mutaciones no me salen, yo creo que no le daría el tratamiento que el paciente estaba recibiendo previamente, porque aquí yo le daré un tratamiento diferente asumiendo que mi sentido clínico es que mi paciente tiene unas mutaciones de resistencia, ¿vale? Yo creo que eso depende con mucho de la historia clínica. Es clave que el tratamiento, el genotipo se debe hacer antes de tratamiento antirretroviral, en nuestro país no se hace. Se debe hacer cuando tiene falla viral, en nuestro país se hace, cuando hay falla virológica, la mayoría de las veces, y es clave que si el paciente debe hacerse el genotipo con el tratamiento, no suspenderlo y que cuando te lo autorice el EPS te lo haces. No, más bien uno pues trata un poco como de cuadrar eso para que los tiempos le den y cuando le tomen el genotipo el paciente suspende el tratamiento. Porque pasan las dos cosas. El paciente está en falla porque nunca se tomó el tratamiento y no te ha dicho la verdad, o está en falla porque efectivamente el virus ya tiene mutaciones al tratamiento. Entonces siempre es importante eso. Si haces el genotipo sin tratamiento, tienes un menos chance
de que cojas las mutaciones. Y la razón es que cuando suspendes el tratamiento, lo que se replica es el virus salvaje, que es sensible. Y el genotipo capta, no es capaz de discriminar entre el salvaje y el resistente. Y como están mezclados, el que esté en mayor cantidad es el salvaje, capta ese virus y vas a tener un genotipo falsamente sensible. ¿Vale? Bueno, entonces, esto era, todos los medicamentos tienen una chorrera de mutaciones, pero lo que quiero que sepan, como pasa en tuberculosis, como pasa en bacterias, solamente necesitamos utilizar los medicamentos para que estos agentes biológicos, bacterias, virus, hongos, micobacterias, desarrollen mutaciones de resistencia. Si nosotros, igual que en la tuberculosis, no le hacemos seguimiento clínico a los pacientes, radiológico en el que lo amerita, seguimiento bacteriológico a los pacientes, pues igual no vamos a saber si fracasamos o no fracasamos en el tratamiento. Igual pasa acá. Acá la vaciloscopia es carga viral y CD4 cada 6 meses, seguramente en los primeros 2 años, y ya luego, según el estado clínico del paciente, 1 o 2 seguimientos de carga viral y CD4. Previo a comenzar el tratamiento no quedó establecido. No. ¿Para la primera falla? Sí. Sí. Antes estaba para la segunda falla. Ahora para la primera falla ya quedó. Pero para pretratamiento no. ¿Para embarazar? Tampoco. Y para Carlos, ¿cómo se comporta la resistencia y compararla Sí. con la resistencia en tuberculosis? Sí. ¿Tendría mayor probabilidad de hacer resistencia aquí porque conocía o dependiendo del medicamento que en tuberculosis no? Sin embargo, en tuberculosis la terapia es supervisada. Entonces yo me preguntaría, con mayor razón, nuestra mortalidad supera por TB más del 60% con TB-VIH. Entonces, ¿por qué VIH esta terapia no es supervisada? Bueno, O sea, sobre todo cuando se piensa en la probabilidad de la asociación con TB. sí, no. En VIH la terapia no es supervisada en parte porque son millones de casos a nivel mundial. De hecho, en Colombia, pues no sé, en Cali, por ejemplo, en el hospital tenemos ahorita casi 300 pacientes con VIH y no le hacemos monitoría, no le hacemos un DOT a los pacientes. Pero sí te quiero decir que cuando a veces nos reunimos con el paciente, ¿verdad? Porque eso no es una decisión que uno toma solo. Uno se reúne con el paciente, entonces le echa el cuento, el psicólogo lo vio por aparte, el químico también, y uno a veces decide que a este señor Pedro Pérez el tratamiento antirretroviral se lo vamos a realizar de una forma supervisada. Y uno habla con el paciente y pues se le entregan las tabletas, pero no sé, la dosis cada 2 días, cada 5 días, de cada semana, y el paciente va, reclama sus medicamentos, pues a veces lo colocan allí para que se siente y se las tome delante del personal, pero muchas veces le entregamos como fraccionado el tratamiento a los pacientes. O buscamos, que es lo que más hacemos, buscamos un doliente, un acudiente, mamá, papá, esposo, esposa, el hijo, el novio, la novia, lo que sea, el vecino, que esté pendiente de los medicamentos, que esté pendiente de la toma de los medicamentos y que esta persona que tiene pues un grado, digámoslo así, de más compromiso, más responsabilidad, se lo pueda supervisar. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, cuando existe resistencia, se escoge el fármaco disponible. Aquí la resistencia pueden ser cruzadas, o sea, un medicamento que haga resistencia se puede llevar toda la familia de esos medicamentos antirretrovirales. Por eso escogerlo dependerá de la historia clínica y el genotipo. Hay que intervenir siempre en la adherencia. Si un paciente no se tomó un medicamento, seguramente cuando tenga resistencia no se va a tomar el nuevo medicamento. Entonces, lo primero siempre es trabajar adherencia y cumplimiento en los pacientes, y la monitoría siempre se debe hacer de carga viral, CD4, más todo lo demás que exige la sociedad, hemograma, perfil lipídico, glicemia, PPD cada año, en fin, vacunas al día y no más. Yo creo que ahí termino como esta parte de cuidados en el paciente con VIH.
Yo sé que quedaron muchas cosas ahí pendientes, pero la verdad es que sí quise darles como lo que hacemos, lo más común que hacemos en el día a día en nuestro trabajo en la atención integral de pacientes con VIH. Entonces, cuando nos dan el genotipo nosotros lo podemos interpretar porque siempre son como 3 o 4 hojas que de hecho él nos dice allí las mutaciones y a qué es resistente o no, pero uno puede por internet meterse a la base de datos de Stanford, mete las mutaciones y uno calcula como un score y uno puede determinar cuáles son los medicamentos posibles para el paciente, ¿no? ¿Te me vas a preguntar algo? Bueno, entonces la doctora pregunta algo importante y es, a diferencia de las bacterias, ¿verdad? Uno en bacterias, cuando un paciente le toma un urocultivo, por decirlo así, uno lo hace antes del tratamiento y después del tratamiento uno le hace ceftriaxona y dice, ah, pues sí, no te sirvió, entonces te doy tal cosa. En VIH es al contrario. En VIH necesitamos que el paciente se esté tomando el tratamiento. ¿Para qué? Para que el virus virgen o salvaje no esté en el paciente, sino el que quede es la población de virus resistente. Y esa población de virus resistente es la que le vamos a hacer la prueba genotípica y nos van a reportar las mutaciones. Entonces, eso es lo ideal, que el paciente se esté tomando el tratamiento para que nosotros saber bajo la exposición de ese tratamiento si tiene o no las mutaciones. Cuando el paciente no se está tomando el tratamiento, nosotros tenemos un chance de hasta 4 semanas después de la última dosis del tratamiento para pedir el genotipo al paciente. Y esto tiene un grado de recomendación en la evidencia muy alto, el máximo que es A1. Cuando el paciente va a mi consulta y me dice, doctor, es que en el año 2010 yo estuve tomando un esquema de tratamiento con efavirenz, lamivudina y sidobudina y yo fallé al tratamiento y ahorita vengo a que usted me vuelva a tratar, yo te voy a decir yo qué es lo que hago. Yo le pregunto al paciente cómo fue esa historia en el 2010. Entonces, si me dice, mire, yo me estuve tomando mi tratamiento bien, juicioso, mantuve indetectable, me muestran los exámenes. ¿Y por qué te la dejaste tomar? No, porque me fui para Barranquilla a trabajar y allá el EPS no me cubría y qué sé yo. Yo lo que asumo es que si venía bien, lo más probable es que no tenga mutaciones. Le doy el tratamiento antirretroviral que he escogido para él, le hago un seguimiento, pero habitualmente después de un tiempo yo no le hago genotipo previo al paciente. Y no lo hago es por cuestión de recursos, porque el genotipo en nuestro país vale 1 millón, 1,5 millones de pesos. Si el paciente, por el contrario, me dice que se lo suspendió y que efectivamente se fue a Barranquilla, pero como él tenía miedo que ya se lo dieran y él comenzó a tomarse una tableta los lunes, la otra el miércoles, el otro el viernes y para una semana y después como para que el medicamento le alcanzara, porque muchos de nuestros pacientes piensan que eso está bien, ¿verdad? Tienen el frasco y no quieren que se les agote y el EPS le pone muchas trabas. Yo digo, bueno, este paciente tiene un alto riesgo en mutaciones porque no se tomó el tratamiento adecuadamente durante ese tiempo. Lo que asumo como médico es que las mutaciones que va a tener son estas y aquellas a los tratamientos que recibió. Evidentemente, con menos grado de evidencia me apoyo con un genotipo y aquí el grado de evidencia ya es B1 y si las mutaciones me salen, pues yo las compruebo y las tengo allí en la historia clínica del paciente, pero si las mutaciones no me salen, yo creo que no le daría el tratamiento que el paciente estaba recibiendo previamente, porque aquí yo le daré un tratamiento diferente asumiendo que mi sentido clínico es que mi paciente tiene unas mutaciones de resistencia, ¿vale? Yo creo que eso depende con mucho de la historia clínica. Es clave que el tratamiento, el genotipo se debe hacer antes de tratamiento antirretroviral, en nuestro país no se hace. Se debe hacer cuando tiene falla viral, en nuestro país se hace, cuando hay falla virológica, la mayoría de las veces, y es clave que si el paciente debe hacerse el genotipo con el tratamiento, no suspenderlo y que cuando te lo autorice el EPS te lo haces. No, más bien uno pues trata un poco como de cuadrar eso para que los tiempos le den y cuando le tomen el genotipo el paciente suspende el tratamiento. Porque pasan las dos cosas.
el paciente está en falla porque nunca se tomó el tratamiento y no te ha dicho la verdad, o está en falla porque efectivamente el virus ya tiene mutaciones al tratamiento. Entonces siempre es importante eso. Si haces el genotipo sin tratamiento, tienes un menos chance de que cojas las mutaciones. Y la razón es que cuando suspendes el tratamiento, lo que se replica es el virus salvaje, que es sensible. Y el genotipo capta, no es capaz de discriminar entre el salvaje y el resistente. Y como están mezclados, el que esté en mayor cantidad es el salvaje, capta ese virus y vas a tener un genotipo falsamente sensible. ¿Vale? Bueno, entonces, esto era, todos los medicamentos tienen una chorrera de mutaciones, pero lo que quiero que sepan, como pasa en tuberculosis, como pasa en bacterias, solamente necesitamos utilizar los medicamentos para que estos agentes biológicos, bacterias, virus, hongos, micobacterias, desarrollen mutaciones de resistencia. Si nosotros, igual que en la tuberculosis, no le hacemos seguimiento clínico a los pacientes, radiológico en el que lo amerita, seguimiento bacteriológico a los pacientes, pues igual no vamos a saber si fracasamos o no fracasamos en el tratamiento. Igual pasa acá. Acá la vaciloscopia es carga viral y CD4 cada 6 meses, seguramente en los primeros 2 años, y ya luego, según el estado clínico del paciente, 1 o 2 seguimientos de carga viral y CD4. Previo a comenzar el tratamiento no quedó establecido. No. ¿A la primera falla? Sí. Sí. ¿Primera falla? Sí. Antes estaba para la segunda falla. Ahora para la primera falla ya quedó. Pero para pretratamiento no. ¿Para embarazar? Tampoco. Y escuchar a Carlos cómo se comporta la resistencia y compararla Sí. con la resistencia en tuberculosis. Sí. Tendría mayor probabilidad de hacer resistencia aquí porque conocía o dependiendo del medicamento que en tuberculosis no. Sin embargo, en tuberculosis la terapia es supervisada. Entonces yo me preguntaría con mayor razón, nuestra mortalidad supera por TB más del 60% con TB-VIH. Entonces, ¿por qué VIH esa terapia no es supervisada? Bueno, O sea, sobre todo cuando se piensa en la probabilidad de la asociación con TB. sí, no. En VIH la terapia no es supervisada en parte porque son millones de casos a nivel mundial. De hecho, en Colombia, pues no sé, en Cali, por ejemplo, en el hospital tenemos ahorita casi 300 pacientes con VIH y no le hacemos monitoría, no le hacemos un DOT a los pacientes. Pero sí te quiero decir que cuando a veces nos reunimos con el paciente, ¿verdad? Porque eso no es una decisión que uno toma solo. Uno se reúne con el paciente, entonces le echa el cuento, el psicólogo lo vio por aparte, el químico también, y uno a veces decide que a este señor Pedro Pérez el tratamiento antirretroviral se lo vamos a realizar de una forma supervisada. Y uno habla con el paciente y pues se le entregan las tabletas, pero no sé, la dosis cada 2 días, cada 5 días, de cada semana, y el paciente va, reclama sus medicamentos, pues a veces lo colocan allí para que se siente y se las tome delante del personal, pero muchas veces le entregamos como fraccionado el tratamiento a los pacientes. O buscamos, que es lo que más hacemos, buscamos un doliente, un acudiente, mamá, papá, esposo, esposa, el hijo, el novio, la novia, lo que sea, el vecino, que esté pendiente de los medicamentos, que esté pendiente de la toma de los medicamentos y que esta persona que tiene pues un grado, digámoslo así, más compromiso, más responsabilidad, se lo pueda supervisar. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, cuando existe resistencia, se escoge el fármaco disponible. Aquí la resistencia pueden ser cruzadas, o sea, un medicamento que haga resistencia se puede llevar toda la familia de esos medicamentos antirretrovirales. Por eso escogerlo dependerá de la historia clínica y el genotipo. Hay que intervenir siempre en la adherencia. Si un paciente no se tomó un medicamento, seguramente cuando tenga resistencia no se va a tomar el nuevo medicamento. Entonces, lo primero siempre es trabajar adherencia y cumplimiento en los pacientes. Y
la monitoría siempre se debe hacer de carga viral, CD4, más todo lo demás que exige la sociedad, hemograma, perfil lipídico, glicemia, PPD cada año, en fin, vacunas al día y no más. Yo creo que ahí termino como esta parte de cuidados en el paciente con VIH. Yo sé que quedaron muchas cosas ahí pendientes, pero la verdad es que sí quise darles como lo que hacemos, lo más común que hacemos en el día a día en nuestro trabajo en la atención integral de pacientes con VIH.